Hola a todas las ciudadanas moradas participantes de este programa. Les quiero dar la bienvenida a este curso de liderazgo femenino, que en realidad es un módulo bastante breve. Vamos a hacer una exposición bastante resumida y una mirada panorámica sobre lo que es este término de liderazgo femenino. Quiero agradecer a la Secretaría Nacional del Talento y del grupo y el comité de ProMujer por esta invitación y permitirme participar de este programa. El término liderazgo femenino, cuando se utiliza, es importante tener presente que puede estarse refiriendo a dos aspectos bastante diferentes. Cuando hablamos de liderazgo femenino, podemos estar hablando en un caso del liderazgo de la mujer, pero hay también otra forma de hablar del liderazgo femenino que tiene que ver con el liderar en femenino. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos terminologías? Liderazgo de la mujer se refiere a la mujer o a las mujeres liderando. En cambio, liderar en femenino se refiere a mujeres u hombres liderando con un modelo femenino. Y eso es muy importante tener presente esta diferencia, porque si hablamos casi siempre que se habla de liderazgo femenino, se habla de la mujer, ¿no? De la mujer en el rol de líder. Sin embargo, hay toda una corriente de liderazgo femenino en donde el foco de atención está en el estilo de liderazgo. Y el estilo de liderazgo femenino no solamente es propio de las mujeres, también los hombres podemos liderar con estilo femenino y viceversa también. De manera que es importante tener presente esta diferencia y que la voy a explicar ampliamente durante esta exposición. Vamos, si les parece, a dividir la exposición justamente en estos dos aspectos. Comenzamos con la primera. Entonces, en esta primera parte, centrémonos en el liderazgo de la mujer como líder, la mujer como líder. Y veamos qué podemos comentar sobre este aspecto. En primer lugar, las mujeres como líder es algo nuevo en la historia de la humanidad, porque hasta la década del 60 el liderazgo era absolutamente dominio de los hombres, de los varones, ¿sí? Desde hace 5.000 años, el modelo de liderazgo que siempre se llevó a cabo fue el liderazgo directivo, el liderazgo tradicional, donde alguien manda y los demás obedecen. Y ese liderazgo fue apropiado por los varones durante casi toda la historia de la humanidad. Entonces, hasta la década del 60 se puede decir que el liderazgo era sin mujeres, era propio de los hombres, ¿no? Y bueno, hasta esa época el paradigma y el estereotipo era que una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar y que la mujer debe ocuparse de los asuntos privados y domésticos, ¿no? Una idea bastante en este momento ya que parece arcaica, pero que en realidad no tiene tanto tiempo de que haya persistido. Y además también en muchísimos lugares del mundo aún todavía se mantiene un modelo así que a muchísimos nos parece absolutamente arcaico, ¿no? En la siguiente etapa, digamos, del desarrollo del liderazgo femenino podría ser la década del 60 al 70, ¿no? En donde ya comenzó a aparecer las primeras líderes mujeres, pero aún era una rareza realmente que una mujer pudiera liderar una organización. Luego de las décadas del 80 y del 90, la mujer ya comenzó a ser validada como líder, ¿no? En esta década ya aparecen que la valoración de las destrezas de la mujer, como dice esta frase, las destrezas únicas de la mujer ayudan a construir un nuevo paradigma de liderazgo alejado de los estereotipos de poder. En realidad, entonces, en estas décadas del 80 al 90 ya aparecen los rasgos femeninos como válidos en el liderazgo. Y eso se ha debido a que en realidad el liderazgo ha ido variando dependiendo también de cómo la sociedad y el mundo ha cambiado.
Durante 5.000 años, los últimos 5.000 años, hasta hace pocas décadas, el mundo estaba ordenado de manera jerárquica, donde alguien ordenaba y todos los demás obedecían. Y ese modelo jerárquico constituyó lo que llamamos liderazgo tradicional, un liderazgo directivo donde el jefe era sinónimo de líder. Y este modelo de liderazgo tradicional, como ya lo comenté hace un momento, pues era realmente propiedad del sexo masculino. Sin embargo, todos sabemos que el mundo ha ido cambiando, especialmente en las últimas décadas. Cada vez ha ido pasando de un modelo jerárquico a un modelo más de red. Actualmente, con el Internet y con toda la globalización, todo está en redes, no solamente las relaciones, la economía y todo tipo de interacción. Y este modelo en red obliga a tener un liderazgo diferente. Entonces, el liderazgo del siglo XXI ya no es un liderazgo tipo directivo, donde alguien manda y los demás obedecen. El liderazgo del siglo XXI se considera que es un liderazgo más consciente, un liderazgo más bien de servicio y un liderazgo generativo. De manera que el liderazgo del siglo XXI se refiere a cómo generamos los cambios y las transformaciones, más que cómo gestionamos las organizaciones. Y el liderazgo del siglo XXI entonces se basa en un nivel de conciencia diferente. Los niveles de conciencia en el ser humano pueden ser muy variados, ¿no? Los estudios del nivel de conciencia en los humanos nos habla de que los seres humanos podemos evolucionar desde un primer nivel de conciencia cuando nacemos, que es el nivel de supervivencia, y podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia gracias a una buena educación, por supuesto, y que podríamos llegar eventualmente hasta un nivel muy alto de conciencia, que es el nivel de servicio. Sin embargo, lo que podemos observar en el mundo es que la gran mayoría de seres humanos elevamos o evolucionamos nuestra conciencia en los primeros 3 niveles. El de supervivencia, el de relaciones interpersonales y el de afecto, el de estima. Sin embargo, como la educación no fomenta mucho la transformación del mundo interior de los seres humanos ni de la evolución de la conciencia, no todos hemos podido seguir aumentando nuestro nivel de conciencia a los niveles de cohesión, contribución y de servicio. Como pueden ver aquí, en esta parte, estos 3 primeros niveles de conciencia se relacionan con el interés propio. La gran mayoría de seres humanos que se hayan quedado en estos 3 primeros niveles de conciencia, pues basan todo su accionar en el interés propio. Y este interés propio es lo que nos lleva al liderazgo tradicional, ese modelo liderado por el sexo masculino. En cambio, los niveles elevados de conciencia se refieren a desarrollar el sentido del bien común. Y esto es la base primordial para desarrollar un liderazgo del siglo XXI, un liderazgo consciente, servicial y generativo. Y si nos preguntamos, ¿cuál de los 2 géneros, el masculino y el femenino, ha llegado a desarrollar más sus niveles de conciencia? Sin lugar a dudas, tenemos que concluir que el sexo femenino es el que ha logrado elevar más su nivel de conciencia, porque su misma labor maternal, de protección, le ha hecho pensar en los demás, en el bien común, en la preocupación por los demás. Y por ello es que en el siglo XXI el sexo femenino está mucho más preparado evolutivamente para desarrollar un liderazgo consciente, servicial y generativo como el que es necesario, ¿no? Entonces, desde el año 2000 ya existe lo que se puede llamar un liderazgo inclusivo, todavía con ciertas diferencias entre ambos géneros, pero sin embargo cada vez más se está incluyendo al sexo femenino en el rol de liderazgo. Pero como decía, aún están las desigualdades bastante grandes. Por ejemplo, revisemos así muy rápidamente. Inserción de la mujer en el mercado laboral, ¿no?, en Latinoamérica. Veamos.
según la población económicamente activa, podemos ver que lo femenino, las mujeres están aquí arriba, los hombres están aquí abajo, ¿sí? Desde el año 1980 hasta el 2010, que es este estudio, la inserción de la mujer en el mercado laboral ha ido aumentando desde hace 3 décadas o 4 décadas, 29%, hasta casi 50%, diría yo, actualmente, ¿no? Se acerca ya, porque el año 2010 estaba en 42%. Y la inserción laboral masculina en 58%. Cada vez hay un aumento de la inserción de la mujer en el mercado laboral. Esto parece un gran avance en que la mujer pueda llegar a tener cargos de liderazgo, sin embargo no es tan así, porque tenemos que ver que si bien, que miren ustedes, que si bien es cierto la mujer ya casi ha llegado al 50% de la fuerza laboral, pero solamente el 6.4% ocupan roles de dirección. Entonces, y ganan además solo el 55% del salario masculino. Entonces, este 50% de la fuerza laboral es como que engañoso, porque pareciera que ya hay una igualdad en la inserción laboral. Sin embargo, como podemos ver, los roles de dirección aún están en manos de los hombres y mínimamente los cargos de liderazgo los asumen las mujeres, 6.4%. Las mujeres entonces tienen muy baja participación en todos los niveles de liderazgo. La disparidad comienza mayores. Por ejemplo, miren ustedes este cuadro, la baja participación de las mujeres se va acentuando a medida que se avanza en la carrera corporativa, ¿no? Como pueden ver aquí, en el nivel más bajo de los iniciados, allí sí las mujeres ocupan hasta 46%. Sin embargo, si vamos al nivel más alto de la jerarquía, baja muchísimo a solo 19%. Las mujeres ocupan entonces menos de un cuarto de los puestos de liderazgo senior y menos de un quinto de los máximos cargos. La baja participación de la mujer en roles de liderazgo es un reflejo de la brecha global de género. El índice general de la brecha global de género es 68%, ¿sí? Sin embargo, donde se ve la diferencia de género es más pronunciada es tanto en la participación económica, 59%, y en el empoderamiento político, 23%. Porque al acceso a la educación ya estamos bastante iguales, hombres y mujeres. 95% de las mujeres, comparado con los hombres, ya tienen acceso a la educación. 96% en salud y supervivencia. Sin embargo, en participación económica aún está en 59%. Pero en empoderamiento político, la quinta parte. Es decir, 1 de cada 5 políticos es mujer, ¿no? Entonces, miren ustedes dónde la brecha de género está más acentuada, en el empoderamiento político, ¿no? Por ello es que el Partido Morado está poniendo mucho énfasis en justamente promover que las mujeres comiencen a interesarse por la política y tenemos un grupo de trabajo, un comité especial para justamente fomentar esta integración de las mujeres en la política. Miren ustedes el ranking de la brecha global de género en el mundo. Los países que tienen la brecha menor es, por supuesto, los países nórdicos, ¿no? Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia son los países que ocupan los primeros lugares en la brecha global de género. ¿Dónde está el Perú en esta brecha global de género? Está en el puesto 80, estamos en el puesto 80, con 0.687, que es nuestra brecha global. El Perú se encuentra en la posición 80, con una brecha de género de 0.687 y apenas por debajo del 0.70 de la región, ¿no? El promedio de la región en Latinoamérica sería acá México, el puesto 66 sería la media de Latinoamérica. Estamos en el puesto 80 en el mundo, ¿sí? En brecha, así que
tenemos muchísimo que trabajar en este tema, ¿no? Si podemos ver, miren ustedes, los países latinoamericanos, casi todos están por encima, ¿sí? Casi todos están por encima. Pero bueno, es un desafío para nosotros. La participación económica de la mujer entonces es donde se ve más desigualdad. 54% del salario masculino, ¿no? La participación de la mujer en el mercado de trabajo está más bien estancada y el número de mujeres en roles de liderazgo se mantiene bastante bajo, ¿no? La segregación laboral de género se da en dos aspectos, tanto en el aspecto horizontal como en el aspecto vertical. Aquí hay dos términos que se usan muchísimo cuando se estudia este tema de género: las paredes de cristal y los techos de cristal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en lo horizontal se refiere a que el predominio femenino en ciertos sectores, ramas de actividad económica o ocupaciones con menor valoración social. Como decía hace un rato, en los niveles básicos o de la parte más baja de la jerarquía en una organización, allí sí hay aparentemente bastante igualdad, pero comienza a elevarse los niveles de responsabilidad en las organizaciones y allí comienza la desigualdad a mostrarse enormemente, ¿no? Y esa distribución desigual de mujeres y varones en la estructura jerárquica da lugar a una subrepresentación de la mujer en los puestos de liderazgo. Y a eso se le llama el techo de cristal, ¿no? Bueno, las mujeres ocupan entonces solamente el 6% de las posiciones de alta dirección en Latinoamérica. Eso se llama segregación vertical. Participación femenina en la política. Hemos dicho que en la política es donde más desigualdad se nota. Y podemos ver aquí en este cuadro, ¿no es cierto?, que la participación femenina en la política latinoamericana, el Perú está aquí, en comparación entre el 2006 y el 2016. El 2006 en el Perú el promedio de participación femenina era 18%, en el 2016 ya ha subido a 29%. En realidad ha habido un buen avance, ¿no es cierto? Incluso eso gracias a que en el 2010 se comenzaron a ver lo de las cuotas, ¿no? en cuotas en el Parlamento, por lo menos el 25%, y por eso es que ha aumentado ese nivel de participación femenina. Y sin embargo, 29.2 aún es bastante menor, ¿no es cierto? Bastante menor, pero estamos en política estamos bastante avanzados con respecto a los demás países de Latinoamérica, que realmente sus niveles de participación femenina son mínimos, realmente mínimos, ¿no? Realmente mínimos. 8 o 9% en Brasil, por ejemplo, ¿no? 8% en Uruguay. Es que la política sigue siendo pues un territorio principalmente masculino. Es allí donde tenemos un enorme desafío que superar. ¿Y cuáles son las barreras a ese progreso? ¿Cuáles son las limitantes puramente incluso femeninas que limitan el desarrollo del liderazgo? Veamos cuáles son esas barreras. Uno es los estereotipos de liderazgo asociados al género, ¿no? Estos estereotipos los tenemos pues desde muchísimos siglos, diría yo, porque estos son estereotipos culturales que se han ido generando en el mundo entero, ¿no? En donde el sexo masculino se considera estereotipadamente el fuerte, el dominante, el valiente, el independiente, el audaz, el rudo. Y justamente en el modelo de liderazgo tradicional, donde el jefe es el líder, el que manda, pues estas características eran las más adecuadas. Y en cambio, el estereotipo femenino es de sentimental, dependiente, recatada, frágil, sumisa y dulce, que no encajaba en el modelo de liderazgo tradicional, ¿no? Y por ello es que muchas mujeres se vieron obligadas a parecerse, a vestirse y parecer una mujer, actuar como una lady, pero pensar como un hombre y trabajar como un hombre. A esto me refería de que en el estilo de liderazgo muchas mujeres se han visto obligadas a asumir el estilo masculino. O sea, no por ser mujer siempre actúan con estilo femenino. Más bien muchísimas mujeres
para lograr ascender en las jerarquías, se han visto como necesitadas de liderar, pero desde un modelo masculino, y así han tenido posibilidades de ascender en la jerarquía de las organizaciones, ¿no? Sin embargo, en el siglo XXI, como ya conté, el mundo ha cambiado y se necesita un liderazgo diferente. Ese liderazgo diferente que hablamos de liderazgo consciente, liderazgo de servicio, liderazgo generativo. Entonces, para ese liderazgo, ahora comenzamos a ver que estas características femeninas son más adecuadas que estas masculinas. Por ello decía que este modelo de estilo femenino podríamos también los hombres comenzar a desarrollar porque se adecúa al liderazgo que exige el siglo XXI. La segunda limitación es la sobrecarga de tareas familiares y domésticas. Una mujer que decide asumir cargos de responsabilidad y de liderazgo se ve con una sobrecarga porque el hecho de llegar a altos cargos de liderazgo en una organización no le quita que también tiene familia y tiene que dedicarse a su casa y a su familia. Entonces, esta sobrecarga limita que muchas mujeres puedan seguir ascendiendo en los niveles de liderazgo en las organizaciones. La tercera limitante es la ausencia de modelos femeninos de liderazgo. Miren ustedes, si vemos las 100 personas más influyentes de la historia de la humanidad, el 97% son varones, ¿no? Solamente un 3% son mujeres. Entonces, hay muy poco modelo femenino de liderazgo y muchos de los modelos femeninos de liderazgo en realidad tienen estilo masculino. Por lo tanto, se necesita que se desarrolle mucho más el modelo de liderazgo femenino. La cuarta limitante es la falta de compromiso genuino de los hombres. Por eso es que este tema del liderazgo femenino no tienen que desarrollarlo solo las mujeres. Ni siquiera este tema debe ser dirigido a las mujeres. Debe ser dirigido a todos los seres humanos. Porque no va a haber un cambio realmente significativo en la equidad de los hombres y las mujeres si los hombres no participamos en todo este proceso. Por ejemplo, miren ustedes esta falta de compromiso genuino de los hombres, ¿sí? Entonces, esto hace que sea muy complicado que la mujer pueda asumir cargos de liderazgo. La quinta limitación tiene que ver con las mismas mujeres, porque la quinta limitación se refiere a la falta de capital social de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que las mujeres no están muy interesadas en la participación política. Según las encuestas, el nivel de participación femenina es muy bajo y su deseo de participar también es bastante bajo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que es bastante estereotipada, por supuesto, y caricaturizada, ¿no? Muchas mujeres entre ir a hacer compras, ¿no? O ir a una conferencia de política, ella se ha decidido irse de compras, ¿sí? Porque además consideran que la política, además de ser pues, un problema y meterse en política, todos sabemos lo desvalorizado y lo desprestigiada que está la política, no solo en el Perú, ¿no? Entonces, pero eso hace que entonces las mujeres no tengan esa limitación que vemos por el cual el liderazgo femenino es un poco complicado, es la ausencia de políticas de equidad. Como podemos ver en esta imagen, pues las mujeres tienen que trabajar muchísimo más que los hombres. Los hombres la tenemos más fácil para llegar a los puestos de liderazgo, porque la estructura y la cultura y las creencias están así, favorecen, ¿no? Cuando se hacen encuestas y se le pregunta a toda la sociedad por quién preferiría que sean líderes, prefieren varones que mujeres. Y las estructuras económicas y todas las estructuras están más llevadas, más dirigidas a los privilegios del sexo masculino. Por eso esta imagen caricaturesca de cómo el mundo está hecho para que los varones nos vayamos en la escalera eléctrica y las mujeres tengan que subir
por la escalera paso a paso. La tienen más difícil las mujeres, por supuesto. Por ello es necesario, por eso decía nuevamente, hace un momento comenté, el trabajo de la equidad masculina-femenina es trabajo de todos, no es trabajo solo de las mujeres. ¿Qué hacer entonces? En las décadas del 60-90 se buscaba la igualdad, es decir, el acceso a través de acciones afirmativas, como forzar las cosas para que haya una igualdad. En la década del 90 al año 2000 ya se comenzó a valorar a través de la educación de género, del enfoque de género y apreciar la diversidad. Y a partir del año 2000, en este siglo XXI, lo que se busca es la integración en ambientes inclusivos donde compartamos hombres y mujeres los diversos niveles de responsabilidad, ¿no? Entonces rápidamente ahora vayamos al segundo aspecto que les planteé. El liderazgo femenino ya no como el rol de la mujer como líder, sino como un modelo. Y ese modelo femenino de liderazgo lo podrían ejercer no solamente las mujeres, también los hombres. Por ejemplo, aquí en esta imagen realmente podemos decir que cualquiera podría ser líder. El líder de repente es el del centro, pero en realidad por el estilo con el que se están relacionando, cualquiera, hombres y mujeres, podrían ser líderes. Se tiene la creencia de que el estilo masculino es diferente que el estilo femenino debido a la tradición de cómo se ha ido desarrollando. El modelo de liderazgo masculino, su estilo operativo es más bien de competencia, competitivo. En cambio, el modelo femenino es más cooperativo. Y eso tiene una explicación evolutiva por el cual no voy a profundizar, pero desde tiempos inmemoriales el varón, los hombres, nos dedicamos a la caza y a la guerra y por ello el estilo pues es competitivo. En cambio la mujer siempre se dedicó a cuidar pues a la prole y a hacer desarrollar la siembra y eso hizo que su estilo fuera más cooperativo. Por lo tanto, basado en lo anterior, la estructura de las organizaciones en el estilo masculino es más bien jerárquica. Alguien manda y los demás obedecen. En cambio, en el modelo femenino se trabajan un poco más en equipo. El objetivo básico del estilo masculino es el resultado, el triunfo, a como dé lugar, a la buena o a veces a la mala. En cambio, el estilo femenino busca más la calidad, mira más el proceso. Y finalmente, el estilo de resolución de problemas en el estilo masculino es puramente racional, en cambio el femenino combina lo intuitivo con lo racional, ¿no? Y como hace un rato expliqué también, hasta hace pocas décadas el modelo de liderazgo directivo y jerarquizado encajaba mucho más en este modelo masculino. Pero en el siglo XXI, donde se están desarrollando modelos de liderazgo consciente, de servicio, generativo, pues el estilo femenino es el que mejor se adapta a estos estilos de liderazgo del siglo XXI. Entonces, para mostrar más claramente que los modelos de liderazgo y de género no se dividen claramente entre liderazgo femenino mujeres y liderazgo masculino hombres. Por supuesto que quizás la mayoría sí esté así. Sin embargo, hay un buen rango y cada vez es mayor en donde mujeres pueden ejercer el liderazgo con estilo masculino y hombres podemos ejercer el liderazgo con estilo femenino. De manera que cada vez se están entrecruzando más ambos estilos, ¿no? Bueno, esta es una muestra, por ejemplo, ¿no? Aquí en este modelo, esta es una señora, su hijo le dice, la maestra dice que muchas veces la violencia está en el hogar y la madre le responde, pero ¿qué sabe esa estúpida? ¿No? Este es un modelo más bien masculino más que femenino y viceversa. Aquí podemos ver que este señor, pues su estilo de relacionarse con su familia es casi el mismo estilo que el de su pareja, el de su esposa, ¿no? Entonces podemos ver
que acá hay más masculino que acá, ¿no? Y acá hay más femenino que acá, ¿no? De manera que no tiene lo femenino y varón no es, lo femenino y mujer no es correlativo a masculino y varón. Entonces, ¿qué es liderar en femenino? Liderar en femenino, entonces, tiene que ver con utilizar lo emocional en la gestión, es decir, la escucha activa, la empatía, el autoconocimiento, ¿sí? Y por lo tanto, estas características las podemos hacer todos los seres humanos, no solamente las mujeres, ¿no? El liderazgo femenino entonces es usar la energía femenina en armonía con la energía masculina, porque finalmente todos los seres humanos, todos tenemos ambas energías desde que fuimos procreados, ¿no? Tanto energía femenina como energía masculina. Culturalmente hemos desarrollado unos más una energía y otros la otra, pero todos tenemos ambas energías. Y justamente el siglo XXI nos desafía para que podamos armonizar ambas energías. Son las energías del yin y el yang, ¿no es cierto? Si bien es cierto el yin representa lo femenino y el yang lo masculino, cada vez más queremos armonizar ambas energías. Revisemos rápidamente cuáles son los 16 rasgos que se han estructurado como parte del liderazgo femenino. Y rápidamente veamos cuáles son. El liderazgo femenino tiene un estilo más democrático, más dialogante, más consensuador y más mediador. Pues eso, más que femenino, es una necesidad actual en todo el mundo. Por lo tanto, todos los seres humanos tendríamos que ser de esta manera. El número 2 es que el liderazgo femenino es más multidireccional y multidimensional, pues en un mundo complejo como el actual, es una necesidad también ser multidimensional para todos. El tercero nos dice que un ejercicio de liderazgo más firme y constante, la constancia. La 4, más creativas en las propuestas para ejercer el liderazgo. Pues la creatividad en este momento, en el siglo XXI, que es el siglo de la innovación, donde todo cambia constantemente y se necesita estar creando cada vez más, pues entonces no solamente ya es propia de la mujer, ¿no? También de los hombres, de todos los seres humanos. Más comunicativas y abiertas a las relaciones personales. Con el mundo globalizado y las comunicaciones también, pues cada vez la comunicación y las relaciones es lo esencial en el liderazgo, sea para hombres o para mujeres. Desarrollar políticas de cooperación y participación con la misma lógica. Potenciar relaciones interpersonales igual, disponibilidad para el cambio, crear un clima de gestión colaborativa. Eso es lo que actualmente se busca en el liderazgo del siglo XXI, que se trabaje de manera cooperativa, colaborativa y no de manera orden y obediencia. Construir redes informales, les preocupa, en el liderazgo femenino hay una preocupación por el abuso del poder, potencian el aprender junto con los demás. Hay una clara preferencia por enfoques consultivos y cooperativos. En el liderazgo femenino la habilidad es combinar y reconciliar expectativas contradictorias. Justamente esta habilidad femenina es una habilidad que necesitamos todos los seres humanos en este siglo XXI para poder reconciliar las miradas opuestas y contradictorias. Desarrollo de políticas de cuidado y apoyo mutuo. Eso no debe ser solamente propio de las mujeres. Creo que en este momento necesitamos todos los seres humanos aprender esto de aquí, lo mismo que poner mayor atención a la inteligencia emocional. De manera que lo que en siglos pasados o en décadas pasadas eran características propias de lo femenino, en este momento son características que necesitamos todos los seres humanos desarrollar. Por ello es que mi propuesta o mi idea o lo que yo pienso es que el liderazgo femenino es un modelo que todos tendríamos que desarrollar para justamente transformar realmente lo que queremos transformar en el mundo. Por ello necesitamos todos
fortalecer el empoderamiento femenino. Y eso no es tarea de las mujeres, principalmente de los hombres, diría yo. ¿Qué cosa es el empoderamiento femenino? Es un proceso donde las mujeres pasan de una situación de opresión, desigualdad y discriminación a una condición de autodeterminación y autonomía para ejercer plenamente sus derechos y libertades. Y ese proceso, esa transformación de ese estado de opresión a un estado de autonomía, no lo pueden hacer solas, porque entonces se convertiría en una guerra, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es trabajar juntos para que justamente las mujeres pasen al estado de autonomía. Por ello es que los 4 principios para el empoderamiento de las mujeres son promover la igualdad de género en todos los niveles. Por ello es que la educación peruana actualmente está promoviendo pues, el enfoque de género para que desde las etapas iniciales que velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras y promover la educación y la formación, el desarrollo profesional de las mujeres. Bueno, entonces pero el empoderamiento tiene que ver con el asumir o desarrollar el poder sobre las mujeres mismas, ellas mismas sobre ellas. Como decía Mary Wollstonecraft en el siglo ya, a fin del siglo XIX, la primera mujer, digamos, feminista, por llamarle así, no queremos el poder sobre los hombres, queremos el poder sobre nosotras mismas, hablaba ella. Esta mujer, que es una de las precursoras del feminismo, no estaba promoviendo ir a una lucha de mujeres contra hombres. Lo que estaba proponiendo era que las mujeres pudieran empoderarse, es decir, desarrollar una autonomía personal. ¿Y de qué manera las mujeres pueden llegar a tener autonomía personal? ¿De qué manera las mujeres pueden empoderarse? Esta es la guía, son solamente 4 aspectos. Claro que cada aspecto es todo un proceso, pero los 4 aspectos que llevarían a las mujeres a tener un empoderamiento y una autonomía son, primero, la independencia financiera. Esto es esencial, la independencia financiera, porque de esta manera ya no tendrían que depender absolutamente de nadie y mucho menos de un hombre. La autoestima y el empoderamiento de creer en sí mismas, el bienestar integral y el acceso a la educación sin lugar a dudas, ¿no? Por ello es que creo que es importantísimo asumir el mensaje del Mahatma Gandhi, que nos decía que debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Para que la autonomía de la mujer se generalice, cada mujer tendría que asumir el desafío de desarrollarse como persona, tanto desde su educación, su independencia económica, su bienestar integral y, por supuesto, su autoestima. Muy bien. 10 estrategias entonces para el empoderamiento femenino: conocerse a sí misma, fijarse objetivos propios, formarse, educarse, dar a conocer los propios deseos y objetivos, ser visible, encontrar un mentor o una mentora que le pueda servir de ayuda, de apoyo, establecer redes entre mujeres, afirmarse a sí misma, mostrar iniciativa y diseñar un plan de acción para el futuro. Y ese empoderamiento femenino, si lo llevamos al campo político, ya para ir terminando esta charla, podemos seguir el mensaje que nos dejó Ixi Campbell, una exdiputada costarricense, que decía que el reto de la política era feminizarla en el siglo XXI. Esto, que cuando lo comentó ya hace un par de décadas sonaba como una utopía o como algo realmente absurdo, lo que he venido explicando acerca de que las características de lo que se consideraba femenino, en modelo femenino, pues es lo que se necesita en este siglo XXI, pues entonces feminizar la política es una consecuencia natural.
porque las modelos en política se parecen mucho a la dama de hierro o a la dama de titanio, que son Margaret Thatcher y la Merkel, ¿no? La canciller alemana, ¿no? Ambas de carácter muy fuerte, ¿no? Con estilos bastante masculinos en el liderazgo, ¿no? Y lo que necesitamos es una combinación, un balance entre los atributos tanto masculinos como femeninos. En cambio, por ejemplo, actualmente en otros dos países tenemos a dos presidentes que tienen estilos más, no digo femeninos, pero sí muy pocos masculinos en el estereotipo muy tradicional, como son Trudeau y Macron de Francia, ¿no? Por ejemplo, el presidente canadiense hace solamente un mes ha pedido perdón pues, a toda la sociedad porque hace 20 años se le ocurrió en una fiesta vestirse de Aladino y que eso pues, ofendía a cierta parte de la humanidad. Y no tuvo reparos en pedir perdón a toda la sociedad, ¿no? De una manera muy sencilla. Y lo mismo que Macron. Entonces podemos ver que los modelos de liderazgo, tanto masculino, el estereotipo masculino y el estereotipo femenino, no tienen que ver correlativamente con mujeres u hombres, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo presente. Finalmente, el decálogo para la feminización de la política. Si queremos realmente hacer una política diferente al modelo tradicional del liderazgo masculino, la feminización de la política pasaría por estas acciones políticas. Hablar con el corazón, ¿no? La política masculina, llamémosla así, es absolutamente racional, racionalista, ¿no? Pensar en términos de comunidad. Ya justamente en nuestro partido hablamos de republicanismo, eso es pensar en comunidad, priorizar la vida cotidiana, no solamente hablar de cosas abstractas en la política y de ideologías, sino de priorizar lo que los seres humanos necesitamos, lo que los ciudadanos necesitamos en el día a día. Liderar la conversación, la política debe ser conversación, no debe ser solo competencia para ganar unos a otros, ni llegar al poder en base a la competencia. Pensar en imágenes. El cerebro femenino tiene mucha más capacidad de pensar en imágenes y tenemos todos que aprender quizás a pensar más en imágenes que en palabras. Actuar con transparencia, sin lugar a dudas. Los valores como el motor de la acción política. Combatir la discriminación, todo tipo de discriminación. Comenzar a practicar un lenguaje no sexista y considerar que la belleza también es política. El cuidado, el bienestar integral que es parte principal de lo femenino, pues eso también es política. Y finalmente quiero terminar con este mensaje, estas frases que Soledad Gallego Díaz lo dijo en algún momento, que para combatir, ella tenía esta preocupación, para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer. Por ello yo agradezco a ProMujer y a la Secretaría Nacional de Formación del Talento del partido que este tema del liderazgo femenino se lo hayan encargado a un hombre. Y alguna vez ha habido algún comentario de que solo las mujeres deberían de hablar del liderazgo femenino cuando yo estoy mostrando que justamente el liderazgo femenino es una tarea más de los hombres que de las mujeres, para justamente poder lograr trabajar juntos. Muy bien, eso sería todo y yo quiero solamente agradecer por esta oportunidad.